Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, ¿qué era Capernaum? El lugar donde Jesús hacía milagros. Los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro, curioso, y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro, porque si lo pagaba no estaba mintiendo. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón Pedro? ¿Los reyes de la tierra, quienes cobran tributos e impuestos a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces respondió Jesús, los suyos están exentos. ¿Sí? Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa al anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala para dársela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Hemos hablado de los milagros de prosperidad o de provisión, de milagros de provisión. El primero, ¿cuál fuimos? ¿Cuál vimos? La viuda de Sarepta, ¿verdad? El segundo, ¿cuál vimos? Andrés con la lonchera del muchacho. El tercero que vimos, Josafat, ¿verdad? El cuarto que vimos, el sitio en Samaria. ¿Me van a entender? ¿Cuál fue el común denominador en todos los milagros? Obediencia. Muy bien, obediencia. Si la viuda no hace lo que el profeta dice, se muere ella y el hijo. ¿Verdad? La obediencia de Andrés, pese a la desobediencia y duda y orgullo de Felipe. ¿Verdad? En Josafat, ¿qué dieron? Josafat, ¿qué pasa? Dio ayuno. Le dio ayuno, usó ayuno y oración. Ayuno es algo que tú das al Señor. ¿Por qué? Porque deja comer. Ahora, Isaías 58 dice que el ayuno dado por Dios es que lo que tú no te comas, se lo deja a alguien más. ¿Y qué hicieron? La obediencia de dar adoración a Dios. ¿Verdad? En el milagro de Samaria, la obediencia a la palabra profética. Que uno no la creyó y se murió los que creyeron, vivieron. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Los leprosos fueron y la obediencia de ellos trajo la comida. Ellos tuvieron que hacer, si los leprosos no se mueven, no pasa nada. Si la palabra de Dios no es dada, los profetas no se mueven, se mueren de hambre, ¿verdad? Pero gracias a Dios, donde hay una palabra, tiene que haber un acto de obediencia. Ahora bien, ¿Jesús tenía que pagar impuestos? No los tenía que pagar. Jesús por eso le hace la pregunta. Le dice a Pedro, le hace la claridad a Pedro, yo no tengo que pagar impuestos, ¿sí o no? ¿Por qué? Dice otra versión, porque cuando un rey conquista a otro, no paga impuestos. Entonces, ¿por qué me lo están cobrando a mí si yo soy el rey de reyes? Entonces, ¿cuál es la cosa que Jesús quiere mostrar aquí? Le dice a Pedro, para no escandalizarlos, si tú tienes que entender que cuando Jesús se le acercó a Felipe, porque estaba buscando algo. Cuando Jesús te comience a hablar a ti, ya tiene tu nombre. Él te está buscando algo. Y la cosa es con Pedro. Pedro, por favor, ves a pescar, coge un cordel, dice cordel, vete a pescar, el primer pescado que pique, sácale de la boca una moneda. Con eso pagas el impuesto tú y me lo pagas a mí, por favor. Pregunto, si Jesús no tenía por qué pagar impuestos, ¿por qué le pide a Pedro que lo pague? Aquí está la historia. Pedro era, ¿qué? Pescador industrial. Tenía una pesquera. De hecho, la razón por la cual deja la barca fue porque Jesús tiene la pesca milagrosa y dice, si este hombre es capaz de hacer esto, me va a sostener toda la vida. Resulta que él se fue pensando que iba a hacer milagros de pesca todos los días. Pero Jesús le dice, vas a ser pescador de hombres. Y ahora lo manda con un cordel. Ahora, ¿tú qué eres? Psicólogo. Ok. ¿Tú como psicólogo aceptarías el consejo de otro psicólogo, psiquiatra o de un empresario? O sea, si tienes un asunto de psicología, tú no vas a un cantante, tú no vas a un vendedor.
Si tú quieres resolver un asunto de psicología, tú vas a otro psicólogo que te ayude. Ahora, ¿quién le estaba hablando a Pedro? Un carpintero. Y un carpintero, sí, lo que pasa es que usted y yo ya conocemos la historia, que Jesús resucitó y murió. Pero en ese entonces ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban siguiendo un Jesús bueno, que decía que era Dios y le estaban creyendo. Pero el punto es que no le creyeron, fue cuando Jesús murió, te miraron otra vez a sus labores, porque se les acabó el cuento. O sea, fuimos cristianos por 3 años, ahora nos volvemos mundanos otra vez. O sea, todos los discípulos, excepto Juan, se fueron. Ya eran pocos los que se olvidaron, se murió Jesús. O sea, lo que me dice a mí, que ellos dudaron. Ahora, cuando resucitó, dejaron de dudar. Porque la resurrección es. Pero usted y yo leímos la historia y sabemos. Claro, leemos, pero ¿cómo Pedro no le va a hacer caso a Jesús si él es Jesús? Porque usted conoce el final, pero ellos no conocían el final de la historia. Por eso digo, si usted hubiera estado en los tiempos, usted se echa a perder. Se echa a perder. ¿Por qué? Porque no hay nada más humillante que recibir de un carpintero una orden para pescar con cordel cuando tú eras pescador industrial. Usted se imagina a Pedro ahí en Basurto. Y todos los ya, o en el club de pesca, en Marina de Santa Cruz ahí, y todos los amigos con su barco pesquero. Ese no es Pedro. ¡Pedro! Yo me imagino a Pedro con gafas y gorra para que nadie lo viera. Es humillante. Porque la gente va a decir, pero tú no dejaste la barca para seguir a Jesús. Mira dónde terminaste, ve. Lo que pasa es que no han entendido que cuando tú llegas al Señor es necesario que todo lo que te dio el orgullo y el diablo sea removido. No han entendido. Porque por tu prepotencia y orgullo y habilidad lo conseguiste. Pero ahora la lección que Jesús le quiere dar a Pedro es que el que se humilla será enaltecido. Antes tu prepotencia y orgullo y no sé más cosas y tu habilidad te llevaron a tener grandes cosas. Pero eran cosas dadas por el diablo en pecado, en chanchullo, en cantidad de cosas ilícitas que hiciste. Ahora Dios te quiere enseñar, hijo, eso no sirve. Esas son riquezas injustas. Yo te voy a mostrar cómo vas a ser tú próspero en la vida. Es creyendo las órdenes más ridículas que yo te doy para que tú seas bendecido. Y Pedro tenía que aprender la lección de que Dios bendice al humilde. Entonces lo que hace es que eso no le cabe a la gente. Pero resulta aquí que los cordeles no solamente es más que la prueba de la obediencia para grandes cosas. Pedro se sentó ahí con un cordel a pescar, pero no sabía que Jesús le estaba entregando un trono. Esta es tu hija. ¿Te puedo pedir un favor? Me imagino que ustedes van a dejar que ella se case algún día. No te gusta la idea, pero así. Lo que tienes que entender es que toda orden que tú le das a ella, la estás educando para alguien más. Igual tu hija, ya tú perdiste. ¿Y por qué miras para allá si te estoy hablando a ti? O sea, tú educaste a tu hija, a esta preciosura, que es mi nuera, para alguien más. Tú también lo educaste para alguien más. O sea, ¿sí me hago entender? Ahora bien, cuando Pedro hizo ese acto de obediencia, porque era una orden ridícula.
Tú te imaginas que él le explica un pescado industrial. ¿Qué haces, Pedro? Es que resulta que Jesús estaba hablando con los impuestos, que no sé qué cosa, vinieron a ver si pagaban impuestos, y Jesús me dijo que fuera un cordel, el primero que pecaba, iba a sacar un pescado y en el pescado iba a hacer una moneda. Y yo estoy aquí porque voy a pescar pescado que tiene la moneda para pagarle el impuesto a Jesús, que tengo yo también. ¿Y los amigos qué dirían? ¿Qué dirían los amigos? Lo mismo que dicen de ti y de mí. Lo mismo que dicen de ti y de mí. Pero ¿saben qué? Este es el manicomio más bendecido del mundo. Y te digo algo, sigue pescando, sigue pescando, sigue pescando. Cuando Jesús hizo el milagro en la boda de Caná, de convertir el agua en vino, sí, porque cuando yo enseño esto me arriesgo a que la gente interprete que a Jesús le gusta que tomen y se emborrachen. No, Señor. Jesús hizo el vino no para que se emborracharan. Una cosa es lo que Dios te da, otra cosa es el uso que le aplicas. Ay, pastor, pero si el vino es natural, sí. La pringamosa también, báñate con ella, báñate con la pringamosa. Báñate, es natural. Entonces resulta que Dios da instrucciones extrañas. ¿Por qué? Para enseñarte a ti que la fe y la obediencia es lo que más produce milagros. La razón por la cual no has sido más bendecido es porque te da pena tirar cordeles. Pero resulta que nadie vive en una fe de milagros si no practica obediencia en órdenes ridículas. ¿Quién fue el que dijo, pedid y se os dará? ¿Quién fue? Jesús. Entonces, ¿por qué estás contradiciendo la filosofía de Jesús? Si Él dijo, Él se lo inventó, pedid y se os dará. Tú pides, se da. ¿Quién dijo? Pídeme y te daré. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que le vas a dar algo al Señor y no esperar el cambio? Si el que se creó al principio fue Él. ¿Usted ha visto a alguien que le ha dicho a alguien que le gusta, mira, tú me agradas? El joven que le gusta a la joven. Tú me agradas, ¿sabes qué? Yo te voy a sostener toda tu vida, aunque tú no te cases conmigo. ¿Para qué uno la lleva a comer perro caliente? ¿Para qué uno la lleva a cine? ¿Para qué uno la saca en carro? ¿Para qué? Para que la pelada se encante con uno, se case con uno y uno puede vivir con ella toda la vida. Entonces, no me digas tú a mí que todo el tiempo usted vio con la filosofía que usted dio por esperar algo a cambio. Usted invitaba para que consiguiera algo a cambio. Y ahora cuando se ve de cristiano dice, no espero nada a cambio, no espero nada a cambio, no espero nada a cambio, no espero nada a cambio. Ay, Dios mío. Si en el mundo usted, me imagino que usted está sosteniendo a la muchacha que le gustaba que está casada y tiene hijos, usted está pagando los hijos. Sí, ¿por qué no? Porque no es así, ¿verdad? Estamos acá. Entonces, las órdenes más ridículas tienen las recompensas más grandes. Fíjate el segundo caso, ya el tiempo se me acaba, en las bodas de Caná. Cuando Jesús hizo el agua en vino, que yo sé de paso, la mamá lo impulsó a hacerlo, que no era su tiempo. Dice la Biblia que dijo, llenen las tinajas hasta el tope. Llenen las tinajas hasta el tope. Y llévenle, cuando estén al tope, saquen una muestra y llévenselo a la maestresala. Yo me pregunto si Jesús no era nadie en esa época, ¿por qué hizo milagros de esa manera? ¿O por qué la gente le obedeció? ¿Por qué que los tinajeros le obedecieron? Me imagino porque seguramente era una familia respetable. Me imagino que habían escuchado la historia del pesebre. Este es de la lucecita que se le apareció arriba. Me imagino. Y ahí tuvo un grado de influencia, ¿verdad? Me imagino que vieron video en YouTube del nacimiento de Jesús. Y por eso le obedecieron.
¿Me explico? Ahora bien, ¿por qué Jesús comienza haciendo un milagro de vino y no sanando o resucitando a Lázaro? ¿No era mejor entrar a su ministerio que hacer un milagro como que el del ciego o el de Bartimeo o la resurrección de Lázaro? ¿Por qué no era mejor? ¿Por qué hace un milagro que no corresponde a una necesidad? Porque todo el mundo puede vivir sin vino. Todo. Pero no sin ver. Pero no enfermos. ¿Por qué no empezó por la sanidad? El mensaje de la Biblia dice que este era el principio de señales que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no está queriendo decir que si Él es capaz de darte algo que no necesitas, ¿cómo no te va a dar algo que sí necesitas? Oh, vamos, hombre. Dios es tan bueno que no te da lo que necesitas, sino lo que deseas. ¿Están acá o no están acá? Pero ¿cuál es el problema con nosotros? Que nos da pena mostrar el cordel. No somos obedientes con el cordel. Tú quieres milagros de provisión. Llena las tinajas con tu obediencia. Llena las tinajas con tu obediencia. Cada vez que haces un acto de obediencia, ¿cómo es posible que el agua se haya convertido en vino? Y dice, los que servían sabían que el agua se convirtió en vino. Pero el novio ni el maestresala no sabían. Y le dijeron a Jesús, tú eres diferente. Le dijeron al novio, tú eres diferente. Porque sirves el peor vino de primeras. Y cuando la gente está tomado, que no valora lo que toma, el último vino es el mejor. Ahora Jesús no hizo el primer vino. Hizo el segundo mejor que el primero. ¿Por qué? Así sea que no lo van a apreciar, así sea que todo el mundo está medio borracho, Jesús no sabe hacer nada malo. Todo lo que hace Jesús lo hace bien. Bien. Pero ¿qué hubiera pasado si no llenan la tinaja de agua? Tú llénala de agua, Jesús la convierte en vino. Tú ves a pescar, Jesús te trae el pescado con el agua. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? Cuando le trajo la moneda, me imagino que se cogió el pescado. Ya que estás afuera, vamos a cocinarte. ¿Pero qué le quiso decir Jesús a Pedro? Pedro, no sea que yo haya un pez más obediente que tú. Porque el pez, quien le dio la orden, fue Jesús a que fuera el anzuelo de Pedro. Pero qué tal que Pedro no se atreva a lanzar al suelo, termina un animal siendo más obediente que un hombre. Las órdenes de Dios son absurdas, pero cuando Dios te da una orden, obedécela. Tú no tienes que entender el día, escúchame bien, el día, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, el día que tú entiendas una orden no es de Dios. Porque las órdenes de Dios no son para entenderlas, son para creerlas. Y Pedro comprobó que el que se humilla será exaltado. Y yo declaro sobre su vida que viene un tiempo de exaltación. Y te digo, tira el cordel, porque ya Dios le dio órdenes a tu pez. Que te bendigan y te va a sobrar.
Ahora fueron 1000 litros, para no hacerte toda la matemática ahora, 1000 litros de vino. Del mejor vino. En un caserío de Caná de Galilea, un caserío, Jesús le dio a los novios un regalo de $1 millón. ¿Cuántos quieren obedecer las cosas más? Pues hágalo, hombre, y va a ser bendecido. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Quiero agradecerte por haber visto este programa el día de hoy, pero no queremos terminar sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. La Biblia dice que para ir al cielo un día y para vivir una vida en abundancia aquí en la tierra, hay que tener a Jesús muy dentro del corazón. Y quiero que repitas conmigo esta oración para invitarle. Jesús, te doy gracias por este día. Yo hoy reconozco que he pecado y que necesito un Salvador. Confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios y quiero invitarte, si no estás suscrito al canal de YouTube del Pastor Miguel Arrázola, a que lo hagas el día de hoy. Toda la información la encontrarás en la parte de abajo. Dios te bendiga grandemente y estoy segura de que escucharemos un testimonio acerca de tu vida.